Bien, hablemos entonces de los ribosomas, sí, que es la organela que nos queda. Bien, y la síntesis de proteínas. Son organelas encargadas de la síntesis de proteínas, los ribosomas. Traduce el código genético, que está en el ADN, en instrucciones funcionales que le llevan a cabo las proteínas, ¿sí? Tenemos de dos tipos, los ribosomas unidos a membranas, ¿sí? El que formaba parte del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Sintetizan proteínas que van a ser secretadas, ¿sí? O sea, que van a salir de la célula. Libres se encuentran en toda la célula, excepto en eritrocitos. Los eritrocitos maduros no tienen ribosomas, los inmaduros sí. Estamos hablando de los glóbulos rojos. Se encargan de la síntesis de proteínas del citosol, recordando que el citosol es el líquido que se encuentra disperso en el citoplasma. Síntesis de proteínas del núcleo y proteínas mitocondriales, ¿sí? Paso por paso. ¿Por qué digo paso por paso? Vamos a hablar de la estructura del ribosoma y hay mucho que decir. Primero, está formado por dos subunidades, ¿sí? Esta subunidad menor pesa 40S y esta pesa 60S en las eucariotas. Y tiene ARN ribosomal, eso significa esto que dice acá de ARN-R. Bien. Entre ambas hay una hendidura, ¿sí? O sea, acá hay una hendidura que no se ve, donde se sitúa el ARN mensajero o ARN-M. El ARN de transmisión decodifica o traduce el mensaje del ARN mensajero. Recordemos, es ARN, bien, ADN es del núcleo. No es solo del núcleo, porque hay un ADN que es mitocondrial, bien. ¿Y qué es ARN? ARN es el ácido ribonucleico, ¿sí? Se llama ribonucleico porque se sintetiza en el núcleo el ARN. O sea, en realidad se sintetiza en el núcleo, porque va a ser primero ADN, pero por transcripción, que ya vamos a ver qué es, se convierte en ARN, ¿sí? Por eso nucleico. Y ribo porque estamos hablando del ribosoma. Bien, importantísimo, ¿sí? Sigamos. Ítem para materias posteriores, esto le va a servir para fármaco, ¿sí? También les va a servir para bioquímica, puede que para microbiología, ¿sí? Es que, por eso puse ahí fármacos que atacan acá y acá, son las tetraciclinas y otro que no me acuerdo, que es importante. Que en las procariotas la unidad más grande se llama 50S y la más chiquitita se llama 30S. Bien, y acá se llaman 60S y 40S porque estamos hablando de eucariotas. Síntesis de proteína, esquema básico, tenemos la transcripción, ¿sí? Que se da en el núcleo, que convierte el ADN en ARN, sale al citoplasma este ARN, pasa por la traducción, ¿sí? Que esta traducción lo que hace es darme una proteína, de ARN a proteína. Bien, sencillo. Ahora, nunca fue sencilla esta carrera. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que el ADN se convierta en ARN, pero ¿qué es el ADN? Es un ácido nucleico, ¿sí? Si no entendemos la estructura del ácido nucleico, no vamos a entender el procedimiento. La estructura básica del ácido nucleico es el nucleótido, ¿sí? El nucleótido está formado por un grupo fosfato, ¿sí? Fíjense que tiene 1 de fósforo y 4 de oxígeno, el grupo fosfato. Está formado por una pentosa, ¿sí? O sea, un azúcar que tiene 5 lados, que se llama ribosa, bien. Y si no tuviera este oxígeno de acá, se llama desoxirribosa, ese es el caso del ADN. El ARN tiene ribosa, como ven ahí, y una base nitrogenada, ¿sí? O sea, una base que tiene carbono y nitrógeno, y uno de oxígeno, por lo que puedo ver. Tenemos distintas bases nitrogenadas, ¿sí? Adenina, timina, guanina y uracilo, que se unen siguiendo esta secuencia. En el ADN, la adenina se une con la timina, la citosina con la guanina. Bueno, ahí me faltó citosina, fíjense, no la puse la citosina, qué bárbaro. Me olvidé la citosina.
Tarde, Sofía, tarde. Y en el ARN, la adenina se une al uracilo y la citosina con la guanina. Bien. Hay una mnemotecnia que nos enseñó mi profe de bioquímica, que es para acordarse lo del ADN. Aníbal Troilo, porque adenina con timina, y Carlos Gardel, porque citosina con guanina. Bien. ¿Cómo se dispone el ADN? ¿Sí? Siempre se habla de que tiene una disposición de escalera. Fíjense que tenemos barandas, ¿sí? Y escalones. ¿Bien? Pero también es una doble cadena helicoidal. ¿Por qué? Porque esta forma que hace así, todo eso, es helicoidal. Bien. Tiene una disposición de escalera caracol, como pueden ver. Las barandas son grupos fosfatos, ¿sí? Y el glúcido, que es la desoxirribosa, porque estamos hablando del ADN. Y los escalones son las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Ya dijimos, ¿sí? Con el ARN es una cadena simple, no es doble helicoidal. Adenina se une a uracilo y la pentosa es una ribosa, no una desoxirribosa. ¿Bien? Desoxi significa que le falta un oxígeno. Bien. Ahora empezamos con el procedimiento. Necesitamos que el ADN se convierta a ARN. ¿Cómo hace? A través de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación, que se ven ahí en la imagen. Bien. Transcripción. La enzima a cargo del proceso se llama ARN polimerasa, ¿sí? Algo le va a hacer al ARN, evidentemente, ¿sí? Utiliza un molde de ADN para sintetizar una cadena de ARN, ¿sí? Cadena complementaria, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos adenina y queremos sintetizar ARN, no podemos utilizar timina, tenemos que usar sí o sí uracilo, ¿bien? El resto es igual, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la doble cadena de ADN se tiene que separar y se tiene que sintetizar una de ARN, esta va a ser de ARN, y seguir las bases nitrogenadas, ¿sí? Como dice ahí, si la adenina es adenina, la del ADN es adenina, citosina, etc. La de ARN complementaria va a ser uracilo, guanina, ¿sí? Ya no va a ser timina, guanina, sino uracilo, guanina. Bien. Primera etapa, iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN que se llama promotor, o sea, que el ADN tiene una sección que permite que inicie el proceso, ¿sí? Y se llama promotor, que se encuentra al inicio de cada gen. Ese promotor también se le conoce como caja Tata, porque tiene una secuencia llamada timina, adenina, infinita, ¿bien? Pero no va a ser así, sino que imagínense que sería en todo caso timina, adenina o al revés, ¿sí? Una vez unida la ARN polimerasa, o sea, ese le va a dar el mensaje para que venga la ARN polimerasa, lo que va a hacer la ARN polimerasa es separar las cadenas, ¿sí? Separa, ¿vieron que esto está así, Bueno, lo separa, ¿ven? Pero una parte la separa, ¿sí? Empieza por acá, ¿bien? Fíjense, lo separa, ¿sí? Separa las cadenas para proporcionar el molde de cadena necesario para la transcripción, que yo me imagino que puede ser o este de arriba o este de abajo, ¿sí? Es decir, agarra una de las hebras del ADN, no las dos. Segundo, la elongación, una cadena de ADN, molde, ¿sí? Fíjense que en este caso es la de abajo, actúa como plantilla para la ARN polimerasa, ¿sí? Que al leer ese molde, una base a la vez, o sea, una letra a la vez si se quiere, produce un ARN que tenga los nucleótidos que necesita. O sea, fíjense acá, tiene la cadena molde timina, adenina, y la de ARN es adenina, uracilo, ¿sí? Bueno, en realidad no es adenina, uracilo, sino que es, fíjense, esto, como yo les decía, tiene que seguir la secuencia de ARN, ¿sí? Adenina y timina no sucede, así que tiene un error la imagen, no sucede
en la síntesis de ARN, ¿sí? En todo caso, pensemos que tiene adenina, citosina, si quieren, ¿sí? Entonces, acá la síntesis va a ser uracilo, guanina, ¿bien? U otra forma sería que esto está al revés, o sea, que la cadena molde no sea esta de abajo, sino la de arriba, ¿sí? Que sea adenina, citosina, no sé qué, y la de abajo era la caja tata, o sea, puede ser adenina, adenina, y la de abajo era TT, timina, timina, entonces tenía la secuencia tata, que tanto decíamos. En fin, espero que no me esté pisando como me pasa cuando me emociono. Bien, en fin, no quiero que se confundan con esto. Decíamos que según los nucleótidos sintetiza la complementaria. Bien. Y esa cadena crece en sentido 5', 3'. Fíjense los numeritos que hay. Significa de 5' a 3'. Es que va a crecer de izquierda a derecha, si se quiere. Y el transcripto de ARN, o sea, el ARN que se va a sintetizar, tiene la misma información que la cadena de ADN. Bien. Solo que tiene la base uracilo, no tiene timina. Bien. Y en la terminación hay una secuencia llamada terminadora, ¿sí? Que esa le dice, bueno, hasta acá es. Bien. Y una vez transcripta esa secuencia, hacen que esto se libere del ARN, o sea, la ARN polimerasa del circulito ese, pero que la secuencia complementaria de ARN que obtuvimos, el ARN, salga de la ARN polimerasa, o sea, la enzima, y viaje a otro lugar, que va a ser el citoplasma. Es ese proceso en procariotas, o sea, hasta acá es eucariota y procariota. ¿Qué se agrega en eucariotas? Es que ese resultado se llama pre-ARN mensajero, o sea, le falta algo más. Y tiene que sufrir un proceso adicional antes de que pueda empezar la traducción, que es ARN a proteína, ¿sí? Los pre-ARN mensajeros eucariontes tienen sus extremos modificados con la adición de un CAP 5', ¿sí? O sea, tiene algo 5', en el extremo 5', y una cola que tiene muchas adeninas al final. Por eso se llama cola de poliadenina 3. Muchos pre-ARN mensajeros sufren empalme. Fíjense que es el empalme, es como que le agrega algo. O le saca algo. En ese empalme, una parte llamada intrón se corta y se elimina, y la parte exón se mantiene. Bien. Ahora viene la traducción de ARN a proteínas. ¿Qué tenemos que saber? Que las unidades más chiquitas de una proteína se llaman aminoácidos, ¿sí? Hay muchos aminoácidos en cada proteína. En un ARN mensajero, las instrucciones para armar un aminoácido son los nucleótidos de ARN. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Que se leen de A3, ¿sí? Esos grupos de A3 que va leyendo se llaman codones. Un codón llamado adenina, uracilo, guanina, actúan como un codón de inicio, ¿sí? Para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. O sea, que se encuentran con este y le dice, bueno, empezá a sintetizar la proteína, ¿sí? Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos, o sea, no forman aminoácidos, sino que simplemente están, y se llaman codones de terminación, que se escriben, como dice ahí, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina, que le informan a la célula cuando está completa la proteína. Tipo, le dice, bueno, hasta acá estamos, ¿sí? No cargues más. Es como el borde del vaso con agua, vieron que se llena y ya no hay que cargarle más, bueno, algo así, ¿sí? Todo en la recolección de codón, aminoácido y bla, 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 se llama código genético, ¿sí? O sea, esos tripletes que se leen, esos codones, me forman una proteína, ¿bien? Pero el conjunto de esos codones
sin N por favor, y sin R porque no es cordón, constituyen lo que se llama el código genético de cada individuo. Bien. Antes de esto me di cuenta de algo y lo quiero corregir ahora. Acá lo de la caja Tata, ¿sí? Que yo dije que esta cadena molde estaba mal y no está mal. Bien, fíjense que tiene timina, adenina, citosina, lo que sea, ¿sí? Pero es una cadena molde. La que queda va a ser, en todo caso, puede quedar esta, ¿me entienden? Pero es una, y aparte que hay todo lo de intrón, exone, empalme, bla, 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 ¿sí? Entonces no está mal, ¿sí? Y que sea caja Tata, no necesariamente todas las timinas tienen que estar a un lado y todas las adeninas del otro, ¿bien? Puede ser que haya una timina acá, una adenina acá, y después acá una timina y acá una adenina, y no está mal, ¿bien? Por ahí me quise pensar mucho y no hacía falta. Bien, hablemos del ARN de transferencia, ¿sí? Este que parecía un triangulito que vimos en el ribosoma. Son puentes moleculares, o sea, van a juntar algo, que conectan los codones del ARN mensajero, la línea morada, con los aminoácidos para los que codifican. O sea, en realidad lo que hacen es, tienen para leer acá un mensajito, ¿sí? O es como un sello, ¿sí? Y ese sello tiene que coincidir con el ARN mensajero, ¿sí? Un extremo de cada ARN de transmisión tiene la secuencia anticodón, ¿sí? O sea, la secuencia que es complementaria a la cadena de ARN mensajero que se está leyendo, ¿sí? El otro extremo tiene el aminoácido que le dice, bueno, mira, vos con estos 3 nucleótidos, buscame los complementarios en el ARN mensajero para sintetizar este aminoácido, que es un pedacito de proteína. Una vez de que se juntan varios aminoácidos, se va a tener la proteína. El ARN ribosomal, que es el que constituye al ribosoma, fíjense, el ribosoma proporciona un conjunto de espacios o huecos donde los ARN de transmisión encuentran sus codones correspondientes en la plantilla ARN mensajero. O sea, son los lugares por donde se va a mover el ARN de transmisión. Así, después así, después así. ¿Bien? Esos huecos se llaman sitio A, P y E. Pero además el ribosoma actúa como una enzima que permite la unión de los aminoácidos, o sea, recuerden que se tiene que formar este aminoácido, permite que todos los aminoácidos de esta cadena se unan y formen una cadena polipeptídica y ese polipéptido va a formar la proteína, ¿bien? Entonces, hablemos de la traducción. Algo ya dijimos, pero nunca la biología es tan sencilla, ¿sí? Bien, sigamos hablando de traducción. Hablemos de cómo inicia esta traducción. El ribosoma se ensambla o se junta alrededor del ARN mensajero que se va a leer y el primer ARN de transmisión tiene el código del aminoácido metionina, sí o sí. Bien, que corresponde al codón de iniciación AUG, que lo mencionamos hoy, si no me equivoco. Este conjunto, que se conoce como complejo de iniciación, se necesita para que empiece la traducción para formar la proteína. Después viene otro proceso que es la elongación, ¿sí? Bien, en esta elongación, la cadena de aminoácidos se tiene que extender, ¿sí? El ARN mensajero, se lee un codón a la vez. Recordemos que un codón era 3 nucleótidos juntos. Por ejemplo, qué sé yo, adenina, uracilo y citosil, ¿bien? Un codón a la vez. Y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente, o sea, se van pegando, ¿sí? Cada vez que un codón nuevo está expuesto, el ARN de transmisión que corresponde a ese codón se une. Recuerden que hay un ARN de transmisión por cada aminoácido, ¿sí? Y que el primero es metionina. La cadena de aminoácidos existentes, que es polipéptido. Decíamos, una cadena de aminoácidos es un polipéptido, ¿sí? Ese polipéptido se une al aminoácido que le indica el ARN de transmisión por una reacción química, ¿sí? O sea, se van uniendo esos ARN de transmisión y el aminoácido que forma, los aminoácidos se van uniendo entre sí, ¿bien? El ARN mensajero se desplaza
un codón, o sea, un lugarcito de 3 nucleótidos sobre el ribosoma y expone lo que expone un nuevo codón para que se lea. O sea, se mueve el lugar como la cinta de un supermercado para que pase otra mercadería. Bueno, esa mercadería es el codón de nucleótidos. Eso es la elongación, ¿bien? Durante la elongación va pasando los codones de un lugar a otro. Los ARN de transmisión pasan por los sitios A, P y E del ribosoma y se repite hasta que se forme toda la cadenita, ¿sí? Durante la elongación, los ARN de transmisión pasan por los sitios A, P y E. Se repite para que se vaya agregando aminoácido a la cadena. Como puse, se desplaza como la cinta de un supermercado, si se fijan bien. ¿Sí? A ver, veamos en detalle. Tenemos acá con los colorcitos, ¿sí? Pero fíjense cómo se va moviendo de lugar, ¿sí? A ver, ¿dónde empieza esto? Pero si se fijan esto y este, no están en el mismo lugar, ¿ven? En un momento está en el lugar P, en otro momento está en el lugar A, ¿sí? Y en algún momento sale, ¿bien? Entonces, fíjense que se va moviendo, ¿sí? Después viene la terminación, o sea, tiene que haber un código que le diga, bueno, hasta acá ya sintetizamos la proteína y es el codón de terminación, como les dije, uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina, adenina o uracilo, guanina, adenina. ¿Bien? Ese codón entra al ribosoma, bien, un ARN de transmisión que tenga ese codón. Eso dispara un evento que separa la cadena de polipéptido del ARN de transmisión. Entonces la cadena sale, ¿sí? Después de la terminación es posible que el polipéptido necesite tomar la forma tridimensional correcta, o sea, la proteína tiene que tener una forma, ¿sí? Ya sea globular o fibrillar o lo que sea, no puede quedarse como una cadena, ¿sí? Se somete a procesamiento, como retirar ciertos aminoácidos, se va a la parte correcta de la célula, ¿bien? O se combina con otros polipéptidos, o sea, con otras cadenas, antes de que tengan su acción como proteína. Es medio complejo, les pido que sea un tema que lo lean varias veces, que vean esquemas, porque a la primera no se entiende muy bien, pero después de leerlo varias veces se entiende mejor, ¿sí? Ahora, en cuanto a las mitocondrias y los peroxisomas, esta es la mitocondria. Fíjense la estructura que tiene, ¿bien? Tiene una membrana externa, una membrana interna. Esta membrana interna envía prolongaciones, que son las crestas, ¿sí? Fíjense que hay un espacio llamado espacio de la matriz. Hay un espacio entre la membrana interna y la membrana externa. Hay gránulos en esa matriz. La matriz mitocondrial es como el citoplasma, pero de la mitocondria, ¿sí? Fíjense. ¿Cuál es la función de la mitocondria? De siempre produce energía. Eso lo dijeron en el secundario, lo dijeron, no sé si eran en la primaria, lo van a decir ahora. La mitocondria se encarga de la producción de energía. Yo le voy a decir muy bien 10, pero hay más cosas, ¿sí? Hay muchas vías del metabolismo, ¿bien? Sea para formar azúcar, para eliminar la urea que es tóxica, que pasan por la mitocondria, alguna parte, ¿sí? Del procedimiento. Lo importante es que da ATP, ¿sí? El resultado es ATP. Por eso las mitocondrias se encargan de la energía y el metabolismo. Metabolismo porque participa de las reacciones metabólicas o químicas del organismo. Y energía porque produce ATP. Bien, como yo les puse ahí, degradación de la glucosa o azúcar, glucólisis, una parte es en la mitocondria. Fosforilación oxidativa, en algún momento lo van a ver, también mitocondria, etc. Como puse ahí, van a ver en bioquímica. Tiene forma de grano o de bastón, como pueden ver. Está formado por dos membranas, ¿sí? Una membrana interna y otra externa, que tienen un espacio intermembrana, ya que estamos, que mide 10 a 20 nanómetros.
La membrana interna marca el límite externo de la matriz mitocondrial y presenta gránulos y ADN. ADN mitocondrial. Yo les dije que el ADN no era solo del núcleo, sino también de la mitocondria. ¿Bien? Al final no sé qué hice. Y los peroxisomas es una organela membranosa, tiene enzimas, ¿sí? Al igual que el lisosoma, pero estas enzimas participan en el metabolismo del agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno. Son de forma redondeada, tienen una función importante de detoxificar, ¿sí? O sea, eliminar sustancias tóxicas. Por eso hay muchos peroxisomas en el hígado y el riñón. Algo que ustedes después van a aprender es que el metabolismo de los fármacos se da en el hígado y la eliminación de los fármacos en el riñón. Todo eso, la mayoría de los casos, ¿sí? También interviene en la degradación de lípidos, los peroxisomas, o beta-oxidación de ácidos grasos, que es algo que también van a ver después en bioquímica. Eso es todo por hoy, amiguitos.